Bien, buenas tardes a todos. Ya estamos terminando el año casi, queda muy poquito, así es que continuamos con nuestros seminarios de ingeniería industrial. Hoy Hernán no pudo estar presente, así es que voy a ser yo el host, el anfitrión, no sé cómo se dice. Y bueno, gracias por participar. Les presento a Rodrigo Poblete, él es de nuestra universidad, de la Católica del Norte. Él es de Antofagasta y trabaja en Coquimbo, en la Facultad de Ciencias del Mar. Actualmente él es director del Magíster en Gestión Ambiental. Tiene un vasto currículum, ingeniero en acuicultura, magíster en ingeniería ambiental, máster en sistemas de ingeniería térmica y doctor en ingeniería ambiental. Y obvio, tiene varios proyectos bien interesantes, no voy a hacer la explicación detallada. Y tiene varias publicaciones en el área de ingeniería ambiental. Obviamente esto no es exactamente ingeniería industrial, por supuesto que no, pero son bien cercanos a nuestra disciplina. Así que espero disfruten la presentación y muchas gracias por participar, Rodrigo. Y bueno, como siempre, se recomienda tener los micrófonos muteados para la presentación y al final en la ronda de preguntas eh, se activan los micrófonos cuando sea pertinente. Tienes 45 minutos para exponer y los últimos 10-15 minutos hacemos la ronda de preguntas. Así es que bien, los dejo con Rodrigo Poblete y yo me muteo. Muchas gracias. Bien, buenas tardes ya. Muchas gracias por estar acá, por estar presente. Interesante que haya tan buena convocatoria. Eh, Como lo dijo Pablo, yo trabajo en Coquimbo. Trabajo en la Facultad de Ciencias del Mar para la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. ¿Ya? Y me dedico a hacer docencia e investigación en el área de la ingeniería de residuos. Básicamente es eso, ingeniería de residuos. En que lo que buscamos es descontaminar residuos para mejorar sus capacidades, sus características y usarlo en algún uso productivo. ¿Ya? Eh, entonces se combina tecnología de descontaminación, tecnologías de recuperación para aprovechar residuos, algunas veces peligrosos, residuos tóxicos, para darle un uso en algún ambiente de interés. Bueno, entonces la presentación que les voy a hacer, tal como se lee, se titula Utilización de almacenamiento térmico en el secado del lixiviado de relleno sanitario. Ahí está mi nombre, mis correos. Al final de la presentación se repite esta misma diapositiva, con lo cual van a quedar con esa información por si quieren escribirme en el futuro. Para dar contexto, es necesario comentar que en general los rellenos sanitarios generan lixiviados. ¿Ya? Primero se denominan líquidos percolados, son aquellos líquidos que están en los residuos o ingresan en ellos y empiezan a tener algunas reacciones bioquímicas con estos residuos, y este agua empieza a descomponerse, empieza a degradarse y se contamina, ¿ya? Y termina llegando hasta la parte inferior del lixiviado, perdón, del relleno, tal como aparece acá, para, si esto no está controlado, contaminar el agua subterránea o el subsuelo. Pero claro, por normativa, los rellenos deben tener acá una geomembrana. El exiliado es luego conducido a un estanque de almacenamiento o piscina del exiliado. Si la vida fuera perfecta, los rellenos depurarían esa agua tal como entra, con un proceso bastante simple, y lo podrían usar, por ejemplo, en riego, ¿verdad? Porque el tiempo de permanencia de esa agua en el relleno es poco, entonces no se contamina mucho. Pero en general en Chile y en muchas partes del mundo, este lixiviado empieza a recircular, ¿ya? Es bombeado desde la piscina, vuelto a ingresar en la torta donde están los residuos, y así puede estar infinitamente, con lo cual es un agua que se contamina muchísimo, ¿ya? Pasando a formarse incluso como un residuo
peligroso dada su toxicidad. Y eso, claro, si nosotros queremos buscarle un uso a eso, como por ejemplo en el riego, necesitamos una serie de procesos que son complejos, pero finalmente terminan siendo efectivos. Uno de ellos es la floculación-coagulación. Significa agregar algunos químicos al agua para que los contaminantes se reúnan y debido a un aumento de masa y de densidad floculen, se vayan al fondo. Ya, y con eso uno puede tener un líquido más limpio y hacerle otro proceso. Pero este proceso de coagulación y floculación va a generar lodos. Y justamente el proyecto que les quiero comentar esta tarde es qué hacer con esos lodos. Porque estos lodos son muy húmedos, por lo tanto, si quiero transportar este lodo a otra zona, me conviene mucho tenerlo seco, ¿verdad? Lo más seco posible. Entonces, casi siempre, debido a sus volúmenes, estos procesos de secado son expuestos al sol. En una piscina abierta se invierten estos lodos, se espera un tiempo variable hasta que estos queden secos. Este proceso no solamente para el lixiviado, también pasa en las plantas de depuración de aguas residuales, en que se secan lodos, o incluso en la industria minera también hay procesos de secado de, por ejemplo, un relave. Y como digo, se suele usar la energía solar directa. Se pone a secar y esperando que no haya humedad, que no haya lluvia, después de X tiempo, esto se va a secar. Eso toma muchísimo tiempo y muchísima energía. ¿No? Por lo tanto, es de interés buscar una forma más eficiente para acelerar estos procesos, porque quizás yo necesito el espacio o necesito transportarlo pronto, por lo tanto, es interesante acelerar el proceso de secado. Si estamos en un país como el nuestro, en que al menos de Santiago hacia el norte tenemos una cantidad de energía solar interesante, vale la pena optimizarla, ¿ya? Y el almacenamiento térmico, solar térmico, es atractivo en ese sentido, ya que nos permite aumentar la eficacia de los sistemas solares. ¿Ya? Nos permite guardar sol para cuando no lo hay. Los objetivos de este estudio, primero fue estudiar el aumento del rendimiento en el secado de lixiviado sanitario mediante el uso de almacenamiento de calor. El segundo fue determinar la eficacia del almacenamiento de calor. Y por último, estudiar la eficiencia energética del secado solar. Para esto, yo utilicé equipos que ya contaba y construí otros, low cost totalmente, ¿ya? Porque claro, con un proyecto que yo ya tenía inicialmente, yo ya tenía esto que está acá, que es un colector solar con tubos al vacío, muy bueno, muy caro, eficaz. Aquí tenía un colector solar térmico, bastante bien, y aquí el secador solar. ¿Ya? Eso yo ya lo tenía por otro proyecto en que ya había estado investigando el tema del secado. Posteriormente construí un calentador solar de aire, que como su nombre lo indica, mediante una bomba de aire ingresa aire atmosférico a temperatura ambiente, como pueden ver, acá estamos al lado del mar. Esta es la música de acá del norte, en Guayacán, es aire marino que casi siempre estaba bien fresquito. Lo ingresábamos a 15, 16, 17 grados y salía a una temperatura elevada, bastante elevada, tan elevada que uno de los sensores que estaba acá adentro un día de verano se quemó, o sea, superamos los 100 grados y un aire caliente nos sirve mucho porque nos permite acelerar el secado. Bien, el tema low cost viene aquí, en almacenador de calor. Suena muy rimbombante, suena una cosa casi de otro planeta, pero no es más que una caja de Plumavit, poliestireno expandido, relleno de piedras, ¿ya? ¿Y las piedras de dónde? De donde encontré, ¿ya? Con la ayuda de mis alumnos tesistas fuimos recogiendo piedras, ojalá más o menos redondas,
Esta caja, una vez llena, no la mueve nadie, porque pesa un montón. Entonces, la tubería que conduce el aire precalentado ingresa por esta zona, el aire se expande de forma natural y convectiva en estos lechos de rocas por abajo. No sé si alcanza a apreciar que es la zona de abajo y sale en una zona un poco más arriba, ¿ya? Y posteriormente esto es conducido hacia esa zona. Ustedes, como un ingeniero, me dirán, oye, qué pérdida de energía más grande. Si esto hubiera estado más cerca, se ahorra un montón de energía que no se disipa. Sí, efectivamente. Pero en realidad, por tema de espacio, fue el acomodo que encontramos. ¿Qué se espera? Se espera que el aire precalentado por esto ingrese aquí a una alta temperatura, el aire vaya calentando las rocas cuando hay sol, ¿no es cierto? Estas rocas se van calentando durante las horas de sol, por lo tanto el aire entra a una temperatura elevada acá y sale a una temperatura más baja acá, porque el calor fue cedido a las rocas, para luego ser conducido al secador solar. Ya hicimos 3 tipos de experimentos, todos en triplicado. Uno fue secar este lodo del lixiviado dentro del calentador solar, del secador solar sin almacenamiento térmico. O sea, lo pongo directamente acá, sin almacenamiento térmico. El experimento B fue ponerlo dentro del secador solar con almacenamiento térmico, es decir, usamos el sistema de precalentamiento y almacenamiento. Y luego un blanco, un control, que es hacerlo como se hace industrialmente en general, como lo hace una planta de nodos, como lo hace casi cualquier empresa extensiva y no tan intensiva, que es ponerlo al sol directo. Si hay una garuga, si hay una lluvia, esta se humedece, luego se seca, son como las condiciones más normales, digamos. Voy a mover esto un poquito para acá, que no me permite ver las ecuaciones. Bien. Allá. Ya que estos resultados uno los busca comparar entre sí, quiere ver qué tan rápido o tan efectivo fue un sistema respecto de otro, yo necesito establecer una referencia. Y tengo que comparar cuánta energía solar ocupé entre un experimento y otro, pero como son hechos en días distintos, el sol ya no es el mismo, puede que me toque un día muy bueno, con un sol muy despejado, es decir, con una radiación solar directa completa, y puede ser que al otro día sea un día nublado. ¿Ya? Para eso se utiliza esta ecuación que vemos acá abajo, que es una ecuación que hace referencia a la cantidad de energía solar acumulada, que es la cantidad de energía solar que tengo en un momento determinado anterior al que estoy midiendo, por eso es n-1, porque es anterior al que estoy midiendo, más la energía solar que tengo en este momento. Esa energía solar es la radiación solar incidente por el área del secador solar, o sea, por el área de esto, que son 6 metros cuadrados, por la masa del líquido que estoy tratando de secar, y por el tiempo de medición, es decir, cuánto tiempo esta radiación solar tuvo ese comportamiento. En realidad se hace una integral. Entonces, como digo, con esto yo calculo la energía solar acumulada en un periodo de tiempo dado. Otro parámetro importante es la eficiencia energética del proceso, es decir, cuánta energía yo necesito para secar una cantidad de lodo. Va a ser la masa de agua que estoy retirando por el calor latente de ese líquido dividido por la potencia de los equipos que están funcionando, bombas, extractores, etcétera, más la radiación solar por unidad de área, entonces acá abajo tengo potencia y multiplicado por tiempo. Entonces, energía dividido por energía adimensional es eficiencia energética.
En algún momento se necesitó conocer la densidad del aire, la que es función de la temperatura. ¿Ya? Entre más grande es la temperatura del aire, menor es su densidad. Esto que nosotros veíamos en esta foto, aquí lo vamos a ver desde esta perspectiva. Básicamente el aire ingresa por esta zona y es extraída por este extractor que está acá. ¿Ya? Debido al proceso del aporte de calor que yo recibo por este techo transparente o sunroof, como se le llama, además de una losa radiante que está acá, que es precalentada con este colector solar, dentro del sistema tengo temperaturas muy elevadas. ¿Ya? De hecho, construimos una unidad casi de escala industrial en Pan de Azúcar, en la cuarta región, para secar algas, y ahí se llegan a temperaturas en verano del torno a los 80 grados en la tarde. Entonces uno pone eso a secar, cierra, no entra nadie porque es peligroso. Muy efectivo, pero peligroso. A ver acá. Algunas ecuaciones que también son importantes. Por un lado, ¿cuál es el calor almacenado instantáneo y neto durante el proceso de carga del almacenador? Es decir, este aire que yo estoy ingresando dentro del almacenador va aportándole energía al sistema. La cantidad de energía que le aporta es directamente proporcional a la temperatura de entrada, perdón, a la diferencia de la temperatura de entrada respecto de salida. Es decir, mientras más diferencia hay entre ambas, que yo espero que la de entrada sea mayor que la de salida, más cantidad de calor hay, multiplicado por la capacidad calorífica del aire y por la masa de aire. Ya que es un proceso continuo en que voy teniendo variaciones de temperatura, lo que corresponde es la integral entre el tiempo 0 y el tiempo t en que yo estoy evaluando este proceso. Esa es la carga. Esa carga ocurre cuando hay radiación solar. Cuando hay radiación solar, yo tengo un aire más caliente que el aire atmosférico y puedo cargar el almacenador. ¿Qué ocurre cuando la radiación solar se empieza a retirar? Porque se nubló, porque se hizo de noche. Bueno, en ese momento, la energía que quedó almacenada en las piedras empieza a disiparse. El aire sigue corriendo, pero el aire ahora va a entrar más fresquito, porque mi calentador no tiene energía solar para calentar. Por lo tanto, el aire entra más fresco, se mezcla con las rocas que están calientes, este aire luego va a ser calentado y va a salir a una temperatura superior. Por lo tanto, el proceso de descarga, la temperatura de salida es mayor que la de entrada, por la misma masa de aire, por la misma capacidad calorífica del aire. Como también es un proceso variable, en que las temperaturas de entrada y salida van variando, se va calculando mediante esta integral. La eficiencia energética del almacenamiento va a ser la cantidad de calor descargado dividido por el calor cargado, porque lo que yo busco justamente es aprovechar lo que extraigo, descarga. La cantidad de humedad del agua, en realidad la cantidad de humedad del lodo va a ser la masa de lodo en un tiempo determinado menos la masa de lodo seco dividido por la masa de lodo seco. La eficiencia térmica, a diferencia de la eficiencia energética, va a ser el calor útil dividido por la radiación solar multiplicado por el área del colector. En otras palabras, la masa del aire, por la capacidad calorífica del aire, por la diferencia de temperatura, dividido por la radiación solar y el área del secador. La palabra D que está acá se refiere a secador, de dryer. Resultados. Hay que tener en cuenta que el objetivo de esto era secar, buscar la forma de secar más rápido. Entonces, nuestro primer resultado lo que trató de mostrar fue efectivamente qué tan rápido o qué tan eficientemente ocupé mi energía solar para obtener un secador. Entonces,
La masa inicial eran 300 gramos, estas eran bandejas de 300 gramos de lodo, en que fueron secadas afuera, este es el blanco, afuera, sin almacenamiento y con almacenamiento. En el eje Y entonces tengo la masa del lodo expresada en gramos y en el eje X la energía solar acumulada, que se calcula considerando las variaciones de la radiación solar en el tiempo. Entonces podemos apreciar que efectivamente cuando yo seco afuera, del modo tradicional con el blanco, necesito mucha más cantidad de energía solar acumulada que cuando lo hago en condiciones controladas dentro del secador. Y por otro lado, también observo que la masa del lodo se hace estable, ya digamos que de ahí para abajo no va a bajar, a una cantidad de energía solar acumulada antes que cuando no uso almacenador de calor. Esa es una conclusión interesante. La otra conclusión interesante es lo que podemos ver acá. Estas son horas de día y estas son horas de noche. Y podemos observar que cuando yo seco afuera, durante la noche tengo un aumento de masa. Como nadie se va a quedar mostrando durante la noche, en realidad en la primera medición del día, digamos a las 8 o 9 de la mañana, se mide y se observa que hay más masa que cuando nos fuimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede haber una garuga, puede haber que habido una llovizna, etc. ¿Ya? Este fenómeno se repite al día siguiente también. Cuando secamos sin almacenador de calor, pero dentro del secador, observamos que la masa se mantiene constante. ¿Ya? Es decir, nos vamos, esto pesa 180 gramos, por ejemplo, y el otro día son los mismos 180 gramos. Aquí se ve un poquito más de bajada, porque, claro, la losa radiante del secador almacena algo de calor. El resultado más interesante se observa con almacenador. Vemos que durante la noche sigue secando. ¿Ya? Aquí también sigue secando. Eso es justamente debido a que durante la reducción de la temperatura del sol, del aire, perdón, estas piedras comienzan a disipar el calor, aportándoselo al proceso de secado, principalmente durante la noche. Aquí esta gráfica nos muestra la temperatura del aire dentro del calentador y fuera del calentador. ¿Ya? Y pueden aquí observar un bajón en esta zona. Eso coincide con alguna nube que haya pasado y haya hecho reducir la temperatura del aire, que en su momento más bajo siempre fueron mayor que cuando medimos la temperatura afuera del sistema. ¿Okay? Esto ya está expresado en horas del día más que en otra cosa. Esta gráfica nos muestra las curvas de radiación solar. Esto azul es radiación solar. Sus unidades están acá, watt por metro cuadrado. Vemos unos niveles de radiación solar muy altos a las horas centrales del día, lo que es lógico. Y luego vemos la temperatura del aire en color verde, que corresponde a antes del almacenador de calor, y en rojo después del almacenador de calor. Entonces uno puede apreciar acá unos quiebres en estos puntos en que la temperatura del aire es mayor en la entrada que en la salida, que es lo que esperamos en el proceso de carga. Y luego vemos otro quiebre acá, acá y acá, en que se produce el efecto contrario. La temperatura a la salida del almacenador es superior a la de entrada, que ocurre en el proceso de carga. ¿Ya? Utilizando la información de variación de temperatura, calculamos la eficiencia térmica del secador solar, que como dije es proporcional a la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida. Cuando se usó almacenador de calor, la eficiencia térmica fue de un 38% aproximadamente. Cuando no se usó,
fue de un 22%. Podemos apreciar alrededor de un 17%, perdón, de un 15% de ganancia cuando uso almacenador de calor que cuando no lo uso. Y aquí estamos pensando en una caja de Plumavit con piedra. Low cost, pero a full. Otra variable importante es el radio de humedad, ¿ya? Moisture ratio, ¿ya? Que es la correlación de la humedad en un tiempo dado menos la humedad en el equilibrio, cuando ya los experimentos se han acabado, dividido por la humedad inicial menos la humedad en el momento de equilibrio, ¿ya? En el momento inicial todas parten con 1, ya que la humedad, el radio de humedad es total. Y bueno, básicamente las gráficas son paralelas a las de masa del lodo, en que se visualiza que el sistema que es secado fuera del secador tarda mucho más tiempo en conseguir la humedad de equilibrio. ¿Ya? De hecho, esto está expresado en el logaritmo de la energía acumulada. Pero si mostrar el gráfico de tiempo real, que tampoco es tan válido porque hay días con más sol que otros, son varios días de diferencia. Entonces, básicamente, cuando seco dentro del secador solar, puedo secarlo en 2 días y afuera del secador solar puede ser 4 o 5. Pero cuando seco usando almacenador de calor, me ahorro varias horas respecto de dentro del sistema. También tengo aumentos de masa, en realidad de humedad en la noche, en el sistema expuesto al aire directo, masas constantes sin almacenador y reducción de masa con almacenador, de humedad en realidad. Este lo había mostrado, me parece. No, esto es la radiación solar. Esta gráfica sí la había mostrado, pero también tenemos la temperatura del aire antes y después del almacenador de calor. ¿Sí? Este gráfico ya lo habíamos visto, en que se ven los quiebres en la carga y en la descarga. Otro dato importante es la temperatura del lodo. Nosotros fuimos monitoreando la temperatura en distintos puntos del lodo, sacando un promedio, para ir viendo qué pasó durante el día. ¿Ya? Aquí podemos observar temperaturas del lodo más altas en algunos puntos, ¿no es cierto? El sol directo afecta el lodo de distinta forma cuando yo lo seco afuera a que lo seco adentro. El proceso de entrada de radiación solar dentro de un sistema de este tipo tiene efectos con desfase. Entonces, cuando yo estoy almacenando calor y este calor es entregado después, se producen estos desfases que vemos acá. Que aunque la radiación solar es la misma para todos, el efecto de la temperatura va teniendo desfase. De todas formas, cuando yo utilicé almacenador de calor, tengo unas temperaturas de lodo inferiores a que cuando no usé almacenamiento. Eso fue un poco contradictorio. Dijimos, oye, pero qué raro, seco más rápido, pero esto no alcanza tanta temperatura. Por supuesto. Porque parte del calor del calentador de aire queda almacenado en las piedras y no llega al lodo. Pero claro, ese aire caliente empieza a llegar después, en estos quiebres que se aprecian acá. ¿Ya? Y eso me va permitiendo tener procesos de secado incluso cuando la radiación solar es menor o incluso cero. La temperatura en la base y en el suelo, ¿en la base de qué? Del secador solar, ¿ya? En la base y en el suelo se presiona acá. Esta es la temperatura de la base cuando utilicé almacenador de calor. Esta es la temperatura del suelo donde fue puesto el lodo a secar afuera del sistema, donde podemos apreciar unas grandes diferencias de temperatura en estos ambientes. Efectivamente, además de la radiación solar que está cayendo sobre el sistema a secar, también tengo
un efecto radiativo, convectivo y conductivo desde la superficie de la base o del suelo hacia el material a secar, que claramente usamos un material muy conductor. Fueron unas bandejas de acero inoxidable. La temperatura del aire entre la entrada y la salida también hay una temperatura, hay unas variaciones bastante elevadas. Bien, respecto a las conclusiones que hemos concluido, primero que el secado de lodos desarrollado dentro del secador solar es más rápido que expuesto al sol directamente, bastante más rápido de hecho. Se seca más rápido cuando se utilizó almacenamiento térmico, se utiliza menos energía solar acumulada para eso. Cuando el proceso se desarrolló fuera del secador, la reducción de masa se detuvo de noche, incluso hubo un aumento, por lo que les comentaba de las posibles llovinas que pudieron haber habido. Hay que considerar que estamos al lado del mar, donde hay bastante brisa marina, llovinas también. Al utilizar el almacenador de calor, el secado se prolonga incluso de noche, aprovechando parte de la energía acumulada durante el día. ¿Ya? En un país como el nuestro, en que hay bastante radiación solar, es una tecnología muy interesante. Cuando la radiación solar decae, se produce una descarga del almacenador de calor, evidenciado por una temperatura del aire que proviene del almacenador mayor que la que precede. Es decir, la temperatura que tenemos a la salida del almacenador es mayor que la que teníamos a la entrada durante la descarga. Y por último, la eficiencia térmica del secado es aumentada al utilizar almacenamiento térmico. Aquí está la referencia. Este es un trabajo que se publicó en 2019. Aquí hay un resumen de la referencia, no están todas por supuesto, pero hemos seguido trabajando en el tema y está por salir un nuevo estudio. Esto que les muestro, como les digo, estuvo pensado para secar un lodo producto de un proceso de coagulación-flocculación de un lixiviado. Pero es totalmente válido para secar lodos de una depuradora, para secar salmuera de una planta de osmosis inversa, para secar relaves de una empresa minera, de forma más eficiente que expuesta al sol directamente. Eso es lo que les puedo comentar. Escucho sus preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora, bueno, aparentemente vamos a tener bastante tiempo para consultas, así que primero que todo agradecer tu presentación, estuvo muy entretenido. Naturalmente son temas que para nosotros no son tan habituales, pero también se entendió bastante, más allá de las ecuaciones que hay, quizás mucho nos perdimos. Así es que, bueno, voy a partir yo haciendo una primera pregunta, dependiendo de cómo evolucione esto, pues, te puedo hacer otras preguntas que me llamó la atención. La primera que me surgió es, ¿tú elegiste un tamaño arbitrario de este almacenamiento de calor? O sea, si hubiese trabajado con más piedra, un almacén más grande, ¿hubiese tenido un efecto distinto, crees tú? Sí, claro, la cantidad de calor acumulado va a ser proporcional a la cantidad de masa de piedras que pongamos. Nosotros usamos una cantidad, digamos, la que nos alcanzó con el presupuesto. Para no mentir, es por eso, nos alcanzó eso. Pero también hemos visto algunos estudios de que se han dado cuenta que más que la masa de las piedras, depende mucho de la potencia del calentador. Mientras más potente el calentador, las piedras toman más temperatura. Por supuesto, si tengo más piedra, más calor va a haber. Sí. Y el tipo de piedra, supongo, hay piedras que absorben más calor que otras, no lo sé. Sí, lo que pasa es que uno, si tiene piedras muy grandes, el espacio que queda entre ellas es más grande también. Entonces hay espacios vacíos que se pierden. Si son piedrecitas muy chicas, hay mucha resistencia al flujo. Entonces, por modelación, en software CFD se determinó que 5 centímetros de diámetro de piedra es el ideal. Pero eso está quizás donde uno elige algo parecido a 5.
O sea, más que el costo es encontrar las piedras. Justamente, ese fue el Ah, desafío. ya. Ya, perfecto. Sí, gracias. Bueno, no sé si vamos a abrir a las preguntas. Entiendo que pueden desactivar ustedes mismos su micrófono. Si no, esperemos unos segundos. Yo tengo más preguntas, pero la idea es que pregunte nuestros participantes. Mira, voy a hacer una pregunta mientras alguien se anima. Como imaginarán, nosotros somos, la mayor parte de acá, industriales, y nuestra mirada usualmente se va en los temas beneficio-costo. Entonces, a lo mejor el costo de las piedras, como recién comentamos, no es un gran costo, pero sí el sistema de calentamiento de aire tiene su costo, ¿no? Entonces, cuando comparáis al aire libre versus el sistema con calentamiento de aire y a su vez con almacenaje, hay un ahorro de tiempo. Uno esperaría que eso tiene un beneficio económico, supongo. Y al mismo tiempo comparar ese beneficio económico con el costo del sistema en sus dos versiones, digamos. No sé si a lo mejor no lo hacen, a lo mejor sí lo hacen, a lo mejor tienes una mirada al respecto. Claro, si nosotros pusiéramos un calentador de aire muy sofisticado y muy caro, que quizás no mucho el análisis económico, pero lo lógico Claro, si, si esto es muy caro, nos van a decir, ya, pero toda esta reducción de tiempo no se justifica a la inversión que ustedes tienen ahí. Sí, efectivamente. Entonces, cuando está, cuando estamos tratando de secar un material no muy valioso, que al final tiene por objetivo disposición final como residuo, y no tienes problemas de espacio, tú lo dejas. Pero si más bien necesitas secarlo porque tiene un postproceso en que lo vas a vender o lo vas a aprovechar, y además tu secador, tu calentador de aire no es muy caro, va muy bien. Si en realidad va a depender de la disponibilidad que tengas. perfecto, perfecto. Sí, yo no sé si se pueden los muchachos activar su micrófono o lo debo habilitar yo. Yo primera vez que soy host aquí. Si alguien tiene preguntas, puede escribirlo por el chat para saber si. Yo tengo una consulta. Perfecto, ahí se activó. Muchas gracias. Omar. Sí. Mi pregunta iba en relación igual con lo que dijo, con respecto a que si el factor medioambiental, por ejemplo el aire marino, afecta el rendimiento del sistema que generó. Sí, efectivamente, el aire marino suele ser más frío que un aire que esté más hacia el valle. En Antofagasta va a pasar lo mismo. Si ustedes miden la temperatura en la playa, es bastante más frío que la temperatura que pueden tener al lado de una empresa minera, por ejemplo, ¿cierto? En verano. En invierno la historia es al revés. Pero aquí en general se tiene eso, se tiene que el ambiente marino te da como una regulación térmica. Las temperaturas no son ni excesivamente altas ni excesivamente bajas, ¿ya? Por lo tanto, claro, en verano vas a tener temperaturas un poquito más frescas que si estuvieras hacia el interior, y en invierno más cálidas que si estuvieras en el interior. En Antofagasta pasa un poco lo mismo. Por lo tanto, en invierno efectivamente, perdón, en verano efectivamente te enfría el sistema. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Tenemos bastante tiempo, así es que... fue bien rápida tu presentación, así es que normalmente terminamos súper apretados, pero así que ahora tenemos bastante tiempo. Sí, como para complementarles, los calentadores de aire se utilizan bastante en la industria agrícola. Cuando los agricultores necesitan almacenar su cosecha y este almacenamiento es por un tiempo prolongado, suelen secarlo, ¿ya? Y hay veces que para secar queman leña, algunos que tengan más capacidad económica usan algún gas y usan difusores de cerámica, va muy bien.
El problema, cuando secamos con leña, justamente hay un impacto ambiental bastante duro. La leña genera algunas emisiones peligrosas. Y cuando queremos secar usando un gas, claro, el sistema es más limpio, pero súper caro. Entonces, al usar la energía solar, donde está disponible, como es en el norte de Chile, es un proceso muy amigable. Aquí en la cuarta región, en la tercera también, en la quinta también, en Antofagasta entiendo que igual, se seca mucha alga, ya esa alga es secada al sol, luego picada y exportada a China. ¿Ya? Pero cuando secamos al sol directo, ocurre que nuestros materiales a secar se humedecen de noche, a veces se congelan en invierno. En cambio, aquí con este sistema que almacena calor, evitamos esos problemas también. Claro, no sé, yo tengo más preguntas, pero ¿alguien se anima, muchachos? Mira, el tema que a mí me llamó la atención era el siguiente, a ver si me lo puedes explicar más específico, porque igual es nuevo para nosotros estos temas. Durante el día se supone que entra aire frío directamente, o ya perdón, caliente a las piedras Correcto. y se enfría, Y se ¿cierto? enfría. Ese aire frío que sale desde las piedras lo estás poniendo en contacto directo con el lodo. En realidad, Durante el aire entra, ¿se ve lo que estoy sí, moviendo? sí, El aire entra aquí a una temperatura elevada y sale un poquito más fresco. Y la diferencia de temperatura es el calor cedido a las piedras que están exacto, acá. exacto. Pero de todas formas, el aire que sale de acá está más caliente que el aire Ah, ya, que rodea todo. Sí. claro, Un ejemplo, ¿ya? Supongamos que acá tenemos un aire afuera de unos 18 grados. Hay 18 grados acá y también a la entrada del calentador. Pero a la salida del calentador podemos tener 80, 85 grados y a la salida podemos tener 60 grados. claro, Entonces, claro, aquí tú cediste 20, pero acá tienes 60 grados, con las tuberías se perderán 5 quizás, quizás menos, y tiene 55 grados, que es una claro. temperatura bastante elevada igual. Ya, y ahí viene la pregunta en el fondo. Si tú pusieras 80 grados directo sin el almacenador, entonces, claro, durante el día pierdes un poquito, pero lo ganas por la noche. Un poco esa es la idea. Sí, Ahí tanto gráfico me perdí, pero supongo que se logra captar que efectivamente durante el día se seca un poco menos lento, pero se gana durante la noche. Claro, ahí sí está. correcto. Es como ahorrar dinero. Si Claro, yo no quiero inventario en gastar el fondo. ahora voy a gastar menos, ando un poco apretado. Pero después cuando todo el mundo ya se haya gastado todo, yo tengo que gastar. Claro. Y el gran beneficio que se da es en la noche, esencialmente. Ahí En la se, noche. se gana. Ya, Claro. perfecto. Sí, Estuvimos pensando ahí quién podría quedarse de noche tomando muestras, pero al final nadie se animó. había toque de queda, así que no. No, ¿O sí, ya esto lo se hizo hicimos el año antes? pasado. Lo hicimos Ah, el ya, año ya. pasado. Sí. Perfecto. Perfecto, sí, muchas gracias. No, muy, muy, muy interesante. Este año Sí, a queríamos hacer nosotros. más cosas con esto, pero fue imposible. Ya, Claro, uno puede hacer modelación, puede trabajar en CFD y hacer simulaciones, pero el resultado experimental te permite validar cualquier cosa. Entonces, al final, este año nos perjudicó mucho, no solo en lo lógico, también esto de ir validando modelos teóricos. ya. Nosotros Y bueno, comenzamos con esto. Nosotros, cuando nos adjudicamos un proyecto, simplemente teníamos el sistema fotovoltaico que energizaba la unidad, el calentador de agua y un calentador de aire. Ya. ah, Con eso fuimos haciendo algunas cosas. Luego el secador de residuos. Posteriormente le adicionamos el calentador solar de aire y con cada uno de ellos hemos podido mejorar en los sistemas de secado. Eh, También desarrollamos un sistema de recuperación de agua. ¿Qué se refiere? Aquí, por ejemplo, queremos secar un residuo como este que estamos hablando.
luego del proceso térmico, el vapor se pierde, porque acá hay un Claro. extractor que toma el vapor y lo manda a la atmósfera. Bueno, desarrollamos un intercambiador de calor por el cual hacíamos correr un fluido frío mediante una refrigeración. Por lo tanto, este sistema estaba rodeado de un líquido muy frío y por dentro de él corría una tubería por la cual fluía el vapor que extraíamos. Ese vapor condensaba y lo recuperábamos acá. ¿Ya? Alcanzábamos a recuperar como un 30-35% del vapor que se extraía y era un vapor, perdón, era un líquido de buena calidad, ¿ya? Que incluso te sirve para regar. ¿Y de cuántos litros al día, por ejemplo, se puede hablar ahí? Por ejemplo, el secador que nosotros pusimos en pan de azúcar te permitía secar 10 toneladas de alga en 4 días. Estamos hablando del 80% de esas 10 toneladas, es decir, 800 kilos. 800 kilos de agua, recuperamos el 35%. ¡Wow! 35, 280 litros diarios. Wow. Claro, no es tanto, no es para abastecer una comunidad, pero está recuperando 280 litros de agua cuando antes Que no estaba. la estabas perdiendo. Claro. ¿Y sirve para consumo humano eso o hay que tratarlas para hacer consumo humano? Hay que, mira, la norma que cumplió fue la norma de riego, te sirve para regar. Ya, ok. Luego, para beber la norma es más restrictiva, ¿ya? Que hay que tener unos controles mucho más exigentes, pero básicamente lo que habría que hacer es evaluar que no haya ninguna proliferación de microorganismos, ni que pueda haber algún metal pesado que se extrae del intercambiador de calor, etc. Ya. Pero de que se Pues se puede puede hacer, tratar, digamos, por último, un bueno, mini tratamiento para hacer consumo humano, que a veces es el más, en volumen es menos, pero es más exigente y necesario, digamos. Ya. correcto. Muchas gracias. Bueno, mis preguntas ya están. No sé si los muchachos, alguien se anima con alguna otra pregunta. ¿Era alguna pregunta? Bien. No sé. Vamos a quedar hasta acá entonces. Te agradecemos, Rodrigo, muy interesante tu presentación. Muchas gracias a todos por participar. Hasta último se ha mantenido una asistencia muy buena a lo largo de todo el año, así que felicitaciones a ustedes por participar y se agradece. Así que No, pues nada, vamos a ver nada que cómo agradecer. seguimos el próximo año. ¿El Rodrigo? Muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado. Y bueno, les dejo acá mi correo por si alguien después se anima a hacer alguna pregunta que capaz que después se le ocurra algo, oye, lo voy a preguntar, o esto, otro. Ahí, si quieren, o a través de Pablo, me pueden preguntar. De hecho, tenía otra pregunta, que ahí puede entrar un poco los temas más de industrial. De algún modo esto tú hiciste un mini simulador, porque es un prototipo pequeño de lo que hacen las empresas, ¿no? Un simulador experimental le llaman, físico, diseño, un simulador Un físico. prototipo. Prototipo, claro. ¿Tú has visto que esto lo simulen a nivel computacional? Y Sí, ahí sí, te sí, puedes poner más creativo, hacer más cosas, digamos. claro. De hecho, lo que estamos haciendo ahora fue simular cómo mejora el secado cuando aquí adentro le ponemos tabiques. ¿Ya? Ah, Un ya. tabique vendría a ser un obstáculo que lo que busca es que el aire, en vez de pasar directo por acá, tenga turbulencia. Esta turbulencia, la hipótesis es que genera una convección más elevada y acelera el proceso. Lo simulamos en CFD Autodesk y lo simulamos en Thomson Multiphysics y nos dieron los mismos resultados. Ah, ya. Pero queremos validar, queremos hacer el experimento, que no es tan difícil, pero hay que estar en la universidad unos cuantos días y de momento no se puede. Claro. Sí, lo bueno es que el simulador computacional lo podéis validar directamente con el modelo físico que tú ya tienes probado. Entonces, eso es una ventaja importante. De ahí te pones creativo a modificar el Sí, sistema. Claro. también se ha simulado esto que está acá, el calentador de aire. En vez de la geometría serpenteante que tiene esto, aquí no se nota, pero hay unos vidrios que están en vertical que obligan al aire a moverse de forma serpenteante. Hay otros que son vidrios o tabiques verticales en que el aire se va moviendo de otra forma. Lo que se te puede ocurrir se puede hacer. Y lo bueno es eso,
que tú al simularlo, claro, gastas energía del computador, te desgastas tú, pero no tienes que invertir, no tienes que gastar tiempo, ni recursos económicos, ni espacio, en algo. Haces tus simulaciones y el que tiene el mejor resultado, ese lo puedes validar. Claro, claro. Excelente. Excelente, bien. Ahora sí, salvo que haya alguna otra pregunta, pero estaríamos quedando hasta acá. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a la audiencia. Y bueno, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en un próximo seminario. Muy bien, pues cuídense mucho. Igualmente, chao a Chao, todos. chao. Adiós.